Y dice Lucas capítulo 11 del versículo 1 al 2, estamos hablando acerca de la oración del modelo de Jesús, lo que Jesús nos dejó como modelo de oración, cómo orar, cómo conversar con Dios. Y estamos estudiando cada línea de esa oración, porque cada línea es un tema de conversación con Dios. Dice Lucas capítulo 11 del 1 al 2: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Repetimos esa parte en rojo: hágase como en el cielo, en la tierra. El título de este mensaje es: hágase tu voluntad. Cada vez que salimos a mercar con mi esposa, pues procuramos ir los dos y destinamos el tiempo para ir, y disfrutamos mucho ese tiempo de mercar los dos, de escoger, aunque pues yo ahí no tengo mucho que opinar, ¿cierto? Acompañar. Y a veces Santiago nos acompaña. En ocasiones está haciendo mucho calor en el día y Santiago empieza a azararse más de la cuenta, empieza a tener sed. Empieza a pedir, prueba una cosa, prueba otra, pero tiene normalmente una sed insaciable, hasta que su mami, mi esposa, le dice: lo único que puede calmar tu sed es tomar agua. A lo que Santiago responde: no, quiero otro refresco. Pero mi esposa le dice: no, lo único que puede calmar tu sed es tomar agua. Saben que el hombre ha estado acostumbrado a saciar su sed y hambre haciendo su voluntad. El resultado que esto origina es que el hombre tiene más hambre, que el hombre tiene más sed. Entre más hace su voluntad, tiene más hambre, tiene más sed, es decir, queda insatisfecho. Hay una insatisfacción en la vida del hombre. Cuando el hombre se dispone a hacer la voluntad de Dios, el resultado es satisfacción, quedar satisfecho, sentirse realizado. Y por eso Jesús dice: cuando oren, tengan en cuenta esta línea importante: pidan que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de Dios en sus vidas, que se haga la voluntad de Dios en sus familias, que se haga la voluntad de Dios en su ciudad, que se haga la voluntad de Dios en sus negocios. En una ocasión Jesús dijo en Juan 4:34: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ese era el alimento de Jesús, la voluntad de Dios, porque cada vez que probaba ese alimento quedaba satisfecho. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Ayúdeme a expresarlo: es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso dice Jesús: ese es mi alimento. Con la voluntad de Dios es que sacio mi sed, porque siempre quedo satisfecho, porque es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué le cuesta al hombre realizarla? Dios nos ha dado grandes regalos, ¿saben? Pero la voluntad del hombre y el enemigo destruyen esos regalos.
Por ejemplo, Dios da paz, pero el hombre pone guerras. Dios da integridad, transparencia, pero el hombre pone corrupción. Dios da el matrimonio, pero el hombre pone infidelidad. Dios da el sexo dentro de un pacto, pero el hombre lo hace fuera de un pacto. Dios dice, es entre un hombre y una mujer, pero el hombre dice, también puede ser entre dos personas del mismo sexo, el sexo dado por Dios. Dios da el trabajo, pero el hombre pone el hurto, pone el robo. Dios dice, habla verdad, pero el hombre pone mentira. Dios dice, ante cada ofensa te doy un arma llamada perdón, pero el hombre toma el arma llamada rencor. Y ahí estamos, en un mundo que no hace la voluntad de Dios. Y por eso existe tanto caos público, tanto caos visible, pero también tanto caos interno, tanta insatisfacción por dentro del hombre, tanta falta de propósito. Y Dios no está de acuerdo con ello. No está de acuerdo ni con el caos visible ni con el caos interno. Por eso esta oración que miramos en el ejemplo que Jesús nos dejó para orar, irrumpe en el mundo diciendo, hágase tu voluntad. Por favor, hágase tu voluntad, Dios. ¿Se han preguntado por qué el cielo es un paraíso? Y la respuesta es porque es un lugar donde se hace la voluntad de Dios. Por eso, si deseamos tener vidas y familias que experimenten plenitud, es importante hacer la voluntad de Dios. En ocasiones pensamos, bueno, como dice un amigo que está asistiendo a la iglesia, no haga caso, dice él. Dice, no haga caso. Es una pequeña desviación de la voluntad de Dios. Lo que estoy haciendo no es nada grave. No haga caso. Sin embargo, he aprendido que de una pequeña desviación resulta una gran insatisfacción. Cuando hay pequeñas desviaciones sostenidas a través del tiempo, como resultado dan grandes insatisfacciones. Recuerdo que la primera vez que viajamos a Bogotá con mis padres, íbamos en carro, en automóvil, y yo estaba pequeño, pero aún recuerdo esa noche trágica en la cual los amigos de mi padre que vivían en Bogotá le dijeron, debes estar pendiente de una Y. Una Y. Y tomamos una pequeña desviación por esa Y. Y tomamos otra dirección y resultamos en otro lugar por una pequeña desviación. Porque una pequeña desviación sostenida a través del tiempo causa una gran insatisfacción. Y ese día, claro, ya era tarde. Perdimos tiempo, gasolina, resultamos en otro lugar que no era Bogotá. Estaba de noche, queríamos descansar, otro tiempo para llegar a Bogotá, en fin. Una pequeña desviación hacia la derecha después de la bomba Río Blanco puede traer una gran insatisfacción de alguien que va hacia el Valle del Cauca, pero resulta que ahora está en el Huila. Y dice, ay, yo iba para Cali, resulté ahora en Insá. Pero una pequeña desviación hacia la derecha causa una gran insatisfacción. He aprendido que cuando el Espíritu Santo me advierte que me he desviado, me esfuerzo por dar la vuelta rápido y volver a tomar el curso.
cuando estaba en mi época de soltero, hubo una temporada que estaba desesperado por pareja, pero desesperado, buscando novia. Me faltaba un letrero aquí: busco novia. Iba a los eventos y ya no me conectaba así con Dios a adorar, sino que era pendiente a ver dónde está la que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sí, pendiente. Y cantaban en ese tiempo un coro que decía: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Entonces yo decía, bueno, eso es profético. Voy a alzar mis ojos porque la cosecha está lista. Y verdad, evento tras evento, desesperado. ¿Sí? Desesperado, afanoso. Hasta que recuerdo un día que un predicador estaba predicando y ese día el Espíritu Santo me habló, y aunque él no dijo explícitamente esto, yo sí sentí que Dios ese día me habló y me dijo: si sigues así no vas a terminar bien, no vas a terminar bien. Y ese día fue tan latente la voz de Dios que yo dije: sí, retirada, bajemos las armas. Pero ¿qué oramos? Hay una pregunta acá: ¿qué oramos cuando decimos hágase tu voluntad? Qué bueno que hoy sí el Espíritu Santo nos insta y nos dice: necesitas redireccionar tu camino porque has tomado una pequeña desviación. Redirecciona, regresa. Muy bien, gracias a Dios. Regresa para tomar nuevamente el rumbo. Qué bueno hacer caso a esa voz de Dios. Pero cuando llega esta parte de hágase tu voluntad en la oración, ¿qué oramos? ¿Qué decimos? ¿Qué conversamos? Y lo primero que hay que entender es que esta línea nos llama al arrepentimiento. Dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No se trata de nosotros, no se trata de mi reino, se trata de su reino. No se trata de mi nombre, se trata de su nombre. No se trata de mi voluntad, se trata de su voluntad, la voluntad de Dios. Y por eso cuando estamos nosotros tomando caminos que son nuestra voluntad, cuando llegamos al Padre Nuestro, esta parte de la oración lo que nos recuerda es: recuerda, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Y es un llamado al arrepentimiento, a reconocer que estamos tomando malos caminos y que necesitamos nuevamente tomar la ruta correcta, que es la voluntad de Dios. Israel no se arrepintió de querer hacer su voluntad. Israel fue el pueblo de Dios en la antigüedad y la Biblia narra la historia de ellos. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios era sacarlos de Egipto, donde estaban oprimidos, estaban esclavizados, y estaban diciendo: que Dios nos libre de este yugo de esclavitud. Nos tienen acá trabajando, nos sentimos explotados. Y Dios levantó un libertador llamado Moisés, y la voluntad de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, una tierra prometida, una tierra fructífera, una tierra bendecida. Pero en medio de Egipto y Canaán había un desierto. Y en ese desierto ellos empezaron a renegar. Ellos empezaron a demostrar que lo que querían hacer era su voluntad y no la voluntad de Dios. Porque aunque Dios los sacó de Egipto, ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Y por eso dice Éxodo 16:8:
Luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque él oyó todas sus quejas contra él. Entonces era un pueblo que Dios los había sacado de Egipto, pero ellos mantenían: bueno, acá nos toca comer este plato, pero yo recuerdo en Egipto que comíamos estos platos. Y empezaban a recordar siempre Egipto. Y dice Dios: ¿dónde está el pueblo que clamaba para que si fueran libres? ¿Acaso se olvidaron? Pero ellos no pudieron sacar a Egipto de su corazón. Y suele pasarle en ocasiones a personas así, de esta forma, que están en la iglesia, el Señor los llama y mantienen diciendo: bueno, yo antes podía guardar rencor, ahora ya no. Yo recuerdo aquellas épocas. Bueno, yo antes podía hacer esto y ahora. Porque aunque el Señor nos sacó de Egipto, Egipto puede estar todavía en nuestro corazón. Por eso lo primero que nos enseña hágase tu voluntad es arrepentirnos de nuestros malos caminos. Es un llamado, si hemos tomado malos caminos, a arrepentirnos. Pero lo segundo que hágase tu voluntad nos enseña es orar para pedir el querer. Orar para pedir el querer. Dice la escritura en Filipenses capítulo 2 versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ven, repetimos este texto: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben que he descubierto en años que a veces no es solamente que no podemos, sino que no queremos? Por ejemplo, no es solo que no podemos dejar malas amistades, sino que no queremos dejar malas amistades. No es solamente que no podemos perdonar, sino que no queremos perdonar. He descubierto que no solo es que no podemos dejar de escuchar ese tipo de música, sino que no queremos dejar de escuchar ese tipo de música. Y ante esto, hágase tu voluntad nos recuerda que en esa disyuntiva de saber que algo no nos es beneficioso, que no es bendición para nosotros, pero aún así seguimos anclados a eso, hágase tu voluntad nos recuerda que Dios es el que pone el querer. Y por eso es una invitación a decirle: Dios, me cuesta querer hacer esto, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero, es abrir mi corazón y ser honesto con Dios. Yo no quiero perdonar, yo no quiero hacer esto que dice tu palabra, yo no quiero hacer esto que escuché el domingo, yo no quiero. Pero a la final sé que eso es lo que me bendice. Pon el querer, Dios. Pon el querer. Y Dios es fiel, porque Él empieza, si se lo permitimos, Él empieza a actuar en nuestra voluntad y empieza a poner el querer. Pero también hágase tu voluntad, si colocamos la música, nos recuerda que es un llamado a pedir un corazón conforme al corazón de Dios. Es un llamado a pedir un corazón conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13 versículo 22 dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David,
un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Esto dijo Dios de David. Y es que la voluntad divina se trata más del corazón que de la dirección. Se trata más de si tienes el corazón correcto que encontrar la dirección correcta. Cuando hay un corazón correcto, ese corazón encuentra la dirección. Pero qué difícil es encontrar la dirección cuando no hay un corazón. Qué difícil es aconsejar a alguien que necesita cambiar ciertas cosas cuando no tiene un corazón de cambio. Qué difícil es darle direccionamiento a una persona que no tiene un corazón para recibir ese direccionamiento. Y por eso, hágase tu voluntad, nos lleva a reconocer que necesitamos un corazón conforme al corazón de Dios. Porque Dios dice: me encanta David, o me agrada David, porque él hará mi voluntad, porque tiene un corazón como el mío. ¿Dónde encontramos el corazón de Dios? El corazón de Dios, si se trata de tener el corazón de Dios, ¿dónde lo encontramos? El corazón de Dios se encuentra en su palabra, en la Biblia. Y personalmente, lo que yo hago para poder levantarme o poder seguir construyendo un corazón como el de Dios, lo que yo hago es que leo un capítulo de la Biblia todos los días. Y actualmente estoy estudiando Romanos y voy en Romanos capítulo 8 y me leo un capítulo. No es algo difícil, es algo que uno lo hace en minutos. Pero una vez leo el capítulo, antes de orar siempre leo un capítulo de la Biblia, miro alguna idea principal de ese capítulo. ¿Qué me impactó de ese capítulo? Y entonces le digo al Señor que me ayude a que eso que está ahí en su palabra, que describe su corazón, sea también en mi corazón. Yo recuerdo que hace un tiempo leí el Salmo 1 y el Salmo 1 dice que en la ley de Jehová está mi delicia y en su ley medito de día y de noche. Y yo le dije: Dios, yo quisiera tener este corazón que te busque y que medite en tu palabra de día y de noche. Porque lo último que hacía en la noche era desatrasarme de redes sociales. Porque lo último que pensaba en la noche era en deportes. Porque lo último que hacía en la noche era hablar con personas y luego me acostaba. Pero yo le dije: Señor, yo quiero tener este corazón y sé que me cuesta, pero yo quiero lo último que haga en la noche sea meditar en tu palabra, leer algo de tu palabra y acostarme pensando en ella. Es pedirle eso al Señor. Y así vamos construyendo ese corazón conforme al corazón de Dios. Y eso tenía David. David era una persona que meditaba en la ley del Señor y con su arpa, mientras cuidaba las ovejas, cantaba. Y muchos salmos salieron de esos momentos en los cuales David cantaba a Dios y meditaba en la palabra del Señor, meditaba en la ley del Señor. Y hoy la invitación de Dios para todos nosotros es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está ese corazón hacia Dios? ¿Cómo está ese corazón que recibe una instrucción de Dios? ¿Te rehusas? ¿Te incomodas?
la rechazas. Saben que hay personas que quizás hoy han perdido ese corazón sensible a la voz de Dios. Han perdido ese corazón como el corazón, y su corazón ya no es conforme al corazón de Dios como lo tenía David. Saben que ese corazón se puede perder. La Biblia dice que David perdió ese corazón. Ese corazón que en Hechos dice: David era un hombre conforme a mi corazón y hará todo lo que yo le diga. Porque ese corazón conforme al de Dios hace todo lo que Dios dice. Pero David lo perdió, y perdió ese corazón cuando pecó y se alejó del Señor. Y dice la Biblia en Salmo capítulo 51 versículo 10, dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Si Dios tiene que crear algo, es porque ya no existe. Y aquí David dice: crea, porque Dios ya no existe. Ese corazón conforme al tuyo. Me he desviado, Dios. Yo recuerdo cuando eres adolescente y yo tenía ese corazón como el tuyo. Tú me decías algo, Dios, y yo lo hacía. Oh, qué tiempos. Qué tiempos. No me costaba perdonar. No me costaba dar. No me costaba ir a la casa de Dios. No me costaba honrar a mis padres. Qué tiempos, Dios. Yo recuerdo, Dios, cuando tenía ese corazón conforme al tuyo, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, el rey, que quería matarme, y que un día él se metió a la cueva donde yo estaba y no se dio cuenta que estaba yo ahí. Y uno de los que me acompañaban me dijeron: acaba con el rey, mátalo, quítatelo de encima, para que ya dejen de perseguirte. Pero yo recuerdo, Dios, que yo tenía ese corazón como el tuyo. Y yo le dije: no, guárdeme, Dios, de tocar la vida de su ungido. Si Dios lo puso como rey, que Dios lo quite, pero yo no voy a manchar mis manos. Yo recuerdo ese corazón, Dios. Yo recuerdo ese corazón. Yo recuerdo ese corazón que cuando me perseguían para matarme, recuerdo estar en la cueva, en una cueva, Dios, y tenía mucho miedo. Pero en esa cueva, porque tenía mi corazón como el tuyo, entonces confiaba ciegamente en ti. Y recuerdo que antes de acostarme, estando rodeado de oscuridad y de perseguidores, yo dije: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo el Señor es el que me hace vivir confiado. Yo recuerdo ese corazón. Yo recuerdo ese corazón que decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién ha de atemorizarme? Porque cuando mis enemigos se reunieron para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El Señor es mi roca y mi salvación. Yo recuerdo ese corazón, pero lo perdí. Lo perdí, Dios. ¿En qué momento se me endureció el corazón? ¿En qué momento me aparté de ti? Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y vuelve a crear un espíritu fiel dentro de mí.
Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido.